Jueves 4 de abril. Hermanos, una vez más el Señor nos da la bendición de poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, muchísimas gracias a todos los que comparten este audio y a todos verdaderamente los que lo reciben. Dios les bendiga. El Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es la continuación del Evangelio del día de ayer, donde se nos presentaba, ¿verdad? Y veíamos cómo el mismo día domingo, por la mañana, dos discípulos que decíamos que solo de uno de ellos, el Evangelio nos dice el nombre, uno dice que se llamaba Cleofás, del otro no sabemos su nombre, que eran de Emaús, una ciudad que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos muy temprano, el día domingo de resurrección, deciden retornar a su casa, retornar a su ciudad, y decíamos que espiritualmente eso era retornar a su antigua vida. En el camino será el Señor el que se les va a presentar, les va a preguntar por qué van tan tristes. Obviamente les va a hablar de lo que estaba escrito del Mesías en las Escrituras. Y finalmente, cuando ellos lo invitan a pasar a su casa, lo identifican en la fracción del pan. Eso provocó en ellos, pues, verdaderamente un regocijo. Y ellos deciden ese mismo día retornar a Jerusalén para contarle a sus compañeros, para contarle a los apóstoles lo que les había pasado. Ahí es donde nos quedábamos el día de ayer, pero hoy retomamos ese texto donde se nos dice que cuando los discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Indudablemente sigue estando o sigue siendo el día domingo de resurrección, ¿verdad? El día en que se dan todos estos acontecimientos. Pues ya veremos que ese domingo, hermanos, se dieron tantos acontecimientos que los evangelios pues nos narran una serie de momentos en que se tuvo efecto esas actividades. Ahora, notemos entonces cómo ellos se han vuelto a reunir. Ahora ellos están comentando su propia experiencia, ellos están narrando, ¿verdad?, lo que les había tocado experimentar, les había tocado vivir,
en aquel camino, pero mientras hablaban, dice el texto, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Cuando el texto acá nos dice que les dijo: la paz esté con ustedes, es el tradicional saludo judío, shalom. El shalom, que era pues traducido o puede ser traducido como la paz esté con ustedes o la paz de Dios esté contigo, es como Jesús se presenta hoy en medio de ellos, ¿verdad? Notemos cómo el Señor ahora viene presentándose de nuevo ante sus discípulos. ¿Y por qué lo hace así? Porque buscaba que ellos no se asustaran, que ellos obviamente pudiesen recibirlo sin tener temor. Pero sabemos que era imposible o era difícil, puesto que ellos lo vieron a Jesús morir, pues ellos sabían que lo habían sepultado, pero ahora lo están viendo nuevamente con vida. Por eso dice el Evangelio, ellos desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, ¿verdad? Eso creo que lo entendemos como si nosotros de repente sabemos que una persona ha muerto, pero de repente lo vemos caminando, lo vemos con vida, claramente vamos a decir, mire, este es un fantasma, ¿verdad? Esto es algo que no es natural, algo que no es normal. Pero el Señor les dice: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. O sea, notemos, hermanos, cómo el Señor les va a exhortar de diferentes maneras y con diferentes palabras para que ellos puedan llegar a entender que Jesús está vivo, que Él ha resucitado. Notemos cómo el Señor les va a decir: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué no creen? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo en persona, tóquenme. O sea, vemos cómo utiliza una serie de frases, una serie de palabras para despertar en ellos la fe, para que ellos puedan creer, para que ellos, identificándolo, puedan verdaderamente reconocer que Él estaba vivo. Es más, les dice: un fantasma no tiene ni huesos ni carne, como ven que tengo yo. Pero fíjese, hermano, que aquí también hay una respuesta a una pregunta que muchas personas hacen muy seguido. Hay personas que dicen: bueno, pero en la resurrección, ¿cómo va a ser el cuerpo que vamos nosotros a tener? Y aquí está la respuesta. Cuando Jesús resucitó, obviamente resucitó en un cuerpo glorificado, pero un cuerpo, hermano, que tenía carne y huesos como como el nuestro. Claro, ya no dado a la debilidad, ¿verdad? Ya no sujeto al pecado, sino ahora un cuerpo glorificado. Pero eso es hermoso, porque eso implica entonces que este es el cuerpo, o sea, el cuerpo que usted tiene, ese es el cuerpo que va a resucitar. Usted dirá: hombre, pero ¿no podría recibir yo otro cuerpo? No, porque ese es el que usted tiene. Ahora, pero claro, muchas veces nosotros decimos: bueno, pero yo quiero un cuerpo sano, un cuerpo que no esté sujeto a debilidades, a enfermedades, etcétera. O nos quejamos porque, pues obviamente las enfermedades, los dolores, los sentimos en el cuerpo. Pero le digo, el cuerpo con el que resucitaremos va a ser un cuerpo glorificado. ¿Y qué es un cuerpo glorificado? Hermano, un cuerpo donde ya no va a haber ningún dolor, ya no va a haber ninguna enfermedad, ya no va a haber ninguna debilidad. Esto creo que es una gran noticia, y especialmente para aquellos hermanos o hermanas que están pasando por enfermedades. Me han notificado que este audio es transmitido en algunos salones, ¿verdad? En algunas salas de hospitales como el Seguro Social de acá de El Salvador. Hermano, muchísimas gracias por transmitirlo.
Y a usted, querido hermano, que está tal vez pasando por un cuadro de enfermedades, a usted que está pasando tal vez por una enfermedad difícil, a usted que está tal vez en cama, ¿verdad?, desde varios días con pocas esperanzas médicas, le puedo decir, mire, Dios tiene promesas para usted. Y es Dios verdaderamente el que le va a dar un cuerpo sano, el que nos va a dar un cuerpo verdaderamente libre de toda dolencia, libre de toda enfermedad. El Señor les dice, soy yo, tóquenme, no soy un fantasma. Y dice la palabra, y les mostró las manos y los pies. Pero, como ellos seguían con cierto temor, seguían con cierto miedo, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Y dice que le ofrecieron un trozo de pescado asado, lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Ese es otro punto importante sobre el tema de la resurrección. ¿Sabemos nosotros que después de la resurrección vamos a poder comer? Sí, pero ya no va a ser como hoy, hermano, que muchos de repente tenemos que comer por necesidad, ¿verdad? Más que todo cuando usted padece de un problema metabólico, la persona tiene que consumir alimentos, o de repente pues tenemos nosotros que alimentarnos porque el cuerpo se debilita. Ahí será diferente, ¿verdad? Será un cuadro, será un escenario, será una realidad distinta. Pero lo importante es que habrá una resurrección. Y ante esa resurrección, nosotros debemos de creer en Cristo. ¿Y por qué estamos seguros de eso? Porque el Señor ya resucitó. Y si Él ya resucitó, nosotros también resucitaremos. Luego, se nos dice que es el Señor el que les va a explicar lo que ha sucedido. Cuando les dice, miren, lo que ha sucedido es aquello que yo les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley y en los profetas. O sea, ahora el Señor está dando base bíblica, base escritural a los acontecimientos que ellos están viendo. Pero aquí viene un punto bien importante. Dice, entonces, dice la palabra, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Hermano, esto es importante, porque sabemos nosotros que el conocimiento de Dios viene pues porque nosotros pongamos interés en conocerle, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo no puedo conocer a Dios lejos de Dios. O sea, yo no puedo conocerlo de lejos. No, para conocer a Dios yo debo de acercarme a Él, yo debo de estar cerca de Él, yo debo de estar, mire, verdaderamente en comunión con Él, y de esa manera yo lo puedo conocer. Pero eso de conocer a Dios pasa también porque estar cerca de Dios pasa que yo reciba el conocimiento de dos vías. Número uno, que yo me preocupe por estudiar, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios, de repente pues meditar en ella, ¿verdad? Estudiar la Biblia, que implica no solo leerla, sino meditarla, ¿verdad? Fortalecer mi conocimiento, de repente con algún diccionario bíblico, de repente tal vez con algunos libros de teología básica que me puedan fortalecer mis conocimientos, y eso es maravilloso. Pero lo segundo es lo que Dios nos revela, o sea, la revelación de Dios. Mire, la revelación de Dios verdaderamente es poderosísima, porque es el Señor, en la medida que usted lo busca, en la medida que usted tiene hambre de conocerlo, es el Señor el que le va a ir revelando sus planes, le va a ir revelando lo que Él quiere que nosotros conozcamos, obviamente con un propósito. Por eso dice que fue el Señor el que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Hay personas que en algún momento dicen, mire, yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo la leo y pues no se me ocurre nada. Y esa persona lo que necesita, obviamente, es pedir al Señor que le dé entendimiento para poder comprender las Escrituras y obviamente para poder recibir el mensaje
que el Señor pues quiere darnos a través de ellas. Por eso dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos y al tercer día iba a resucitar, pero que en su nombre, y aquí es donde viene ahora la labor que el Señor les va a entregar, porque les hace ver que en las Escrituras dice que tenía que resucitar, pero que ahora en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Querido hermano, esta es la tarea que el Señor nos encomienda ahora a nosotros, que en el nombre de Jesús prediquemos la palabra, prediquemos el mensaje, anunciemos el mensaje de salvación, llevemos el mensaje de reconciliación. Pero ojo, dice que ellos tenían que comenzar por Jerusalén. Ellos tenían que comenzar por Jerusalén. Ahora, ¿cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra Jerusalén, hermanos, es nuestra casa. Nuestra Jerusalén es nuestra familia. Por eso, yo siempre he creído que debemos nosotros de ser verdaderamente luz en nuestras casas, pero que también la casa, la familia, es el lugar más difícil de predicar, pero el más importante. Porque mire, ir a hablarles de Dios a otras personas, eso es fácil, hermano. Predicar el mensaje de la palabra de Dios, eso es fácil, hasta los niños lo hacen. O sea, eso es fácil relativamente, ¿no? Pero predicar el mensaje a nuestra familia, presentar el mensaje a los nuestros, donde nos conocen perfectamente, donde saben cuál es su talón de Aquiles, donde conocen cuáles son sus debilidades, cuáles son sus errores. Predicar ahí es lo más difícil. Pero ahí es donde el Señor dijo, vayan y anuncien, pero comiencen por Jerusalén. Porque no tiene sentido que andemos anunciando por todos lados, cambiando vidas, transformando el mundo por otro lado, pero mi mundo, mi casa, mi familia, mi viña, estén abandonados. Por eso creo que la gran señal y la gran enseñanza de este evangelio es ese mandato que el Señor da, que dio a sus discípulos, pero que ahora nos dio a nosotros cuando dijo, vayan y anuncien. ¿Qué vamos a anunciar? La necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. La necesidad de Dios de todos, hermanos. Mire, el ser humano le urge, pero así, le urge tener comunión con Dios. Porque todo aquel que no tiene comunión con Dios, tiene comunión con el enemigo. Y que está muy claro que el enemigo solamente viene para matar, robar y destruir. Mas Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso creamos en Dios, porque fiel y justo es el Señor para obrar en nuestras vidas. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.